Bueno, y escuche bien, porque usted pudiera ser uno de los perjudicados. ¿Quién no ha tomado un Uber? Bueno, pues a la compañía le han robado la información de 57 millones de usuarios. Entre los afectados hay 600.000 choferes cuyos nombres y números de licencia de conducir fueron expuestos a estos piratas cibernéticos. Escuchemos más. Uber ocultó un ciberataque que dejó al descubierto los datos de millones de usuarios. Tras varias filtraciones en la prensa, finalmente el servicio de transporte de pasajeros se ha visto obligado a revelar que piratas informáticos accedieron a la información personal de sus 57 millones de usuarios y conductores. El ataque se produjo en septiembre de 2016 y la empresa lo ha ocultado durante más de un año, como también el hecho de que pagaron $100.000 a los autores para que borraran los datos. Los piratas se hicieron con los nombres de los usuarios, correos electrónicos y números de teléfono móvil. El máximo responsable de seguridad de Uber ha sido despedido. Luego de conocerse que datos personales de al menos 57 millones de usuarios de Uber de todo el mundo fueron robados por hackers, ¿podemos confiar en las aplicaciones de taxi? Uno tiene que saber qué datos se está entregando, leer los términos y condiciones, leer la política de privacidad. La mejor manera de protegernos es confiar en las compañías y que las compañías tengan medidas de seguridad adecuadas. Todo el mundo confía en que una empresa de tecnología como Uber evidentemente tenga mecanismos de seguridad. La mayor accesibilidad a los teléfonos inteligentes con conexión a Internet y la necesidad de un transporte rápido y seguro genera cada vez más usuarios de aplicaciones de servicio de taxi en nuestro país. Lo primero que se tiene que hacer es que la autoridad de datos personales requiera a Uber a nivel local si es que ha habido alguna filtración que afecte a usuarios peruanos. A la fecha, que sepan, no se ha comunicado con Uber de manera local, que también tienen una oficina, deberían haberlo hecho. La información personal robada de usuarios y conductores, como nombres, correos electrónicos, números de teléfonos y de licencias de conducir, podría afectarnos severamente. Uber tiene que confirmar que no han accedido a información financiera. Si la hubieran podido acceder, como tienen los datos, pudieran comenzar a hacer compras. Eso es un primer tema finalmente de dinero. Pero cuando tienen los datos personales, lo que pueden hacer es suplantaciones de identidad. Al generar suplantaciones de identidad, lo que pueden hacer es cometer fraudes, cometer estafas. No confío. Prefiero las empresas nacionales que están acá. ¿No confía? No confío. ¿Por qué no confía? Porque hay muchos hackers, ¿no? Que te pueden hackear tu cuenta y en muchos casos te pueden hasta vaciar tu cuenta, ¿no? Uber pagó $100.000 a los hackers para que destruyeran la información robada y no hicieran pública la filtración cibernética. Un año después, la empresa da a conocer este incidente en el que asegura que datos como ubicación de viajes, números de tarjetas de crédito y cuentas bancarias no fueron vulnerados. En nuestro país, la Ley de Protección de Datos Personales está vigente desde el 2011 y la entidad encargada de protegernos es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, que está en proceso de consolidación. Más que pensar en cómo nosotros protegemos, es qué reglas le pone el mercado y qué reglas jurídicas hay para que las empresas cuiden adecuadamente los datos de los usuarios. A los cerca de 14 millones de peruanos que utilizan teléfonos inteligentes, les queda confiar en el buen uso de la información que otorgamos a las empresas con las que contactamos cibernéticamente. Uber y las otras aplicaciones de taxis en nuestro país de alguna manera han venido a regular un servicio que era informal, inseguro, y por eso es que muchos usuarios nos animamos a llamar a un taxi a través de nuestro teléfono celular. Pero ¿a qué nos estamos arriesgando? Porque estamos dando nuestra información, nuestro nombre, nuestro número celular, nuestras tarjetas de crédito y hasta la ruta que hacemos con este vehículo. Todo queda registrado y esa fue la información que obtuvieron estos hackers que luego fue usada para extorsionar a la empresa. Muchos de esos usuarios también pudieron haber sido peruanos,
¿Qué es lo que está ocurriendo y cómo nos podemos proteger nosotros como usuarios? Estamos aquí con Eric Iriarte, él es abogado especialista en Derecho Digital, para poder conversar sobre todo esto que involucra justamente a estas aplicaciones por celular. Gracias, Eric, por venir el día de hoy. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar, efectivamente, ¿estamos vulnerables al otro lado de la pantalla del celular? Hay que diferenciar dos tipos de compañías o de aplicaciones. Primero, aquellas que están reguladas bajo la legislación peruana, porque tienen una oficina local, están bajo la Ley de Protección de Datos Personales. Significa que toda información que tú le entregues tiene que ser resguardada adecuadamente con reglas ya establecidas de seguridad, de confidencialidad y evitar de que hayan estas vulneraciones. Y si las hubieran, porque no hay sistema completamente seguro, tienen que informarlo a la Autoridad de Datos Personales, que está dentro del Ministerio de Justicia. Otras aplicaciones no están en el Perú y hay que ver si dentro de sus países también tienen este tipo de legislaciones. Para América Latina, solamente el 30% de países tienen ley de datos personales. En Estados Unidos, donde está la gran cantidad de las compañías o las aplicaciones, tienen normativas especializadas, pero no necesariamente una ley tan fuerte como la nuestra. Y eso nos enteramos en los famosos términos y condiciones que damos a aceptar y que nunca leemos. Y ese es uno de los grandes problemas. Normalmente la mayor mentira de esta época es decir que uno ha leído los términos y condiciones y pone a aceptar en todas las aplicaciones y no se da cuenta de los datos que está entregando. Muchas veces cuando tú aceptas una aplicación, lo que le das al otro es tu número celular, tu ubicación, geolocalización, le das acceso a tus fotos, acceso a tu micrófono, una variedad de cosas. Le das tu password cuando creas un usuario finalmente dentro de estas plataformas. Hay dos cosas que puedes hacer con las apps. Usarlas como invitado, con lo cual lo único que guarda es la información que tú has entregado libremente, o si te creas un usuario encima ya entregas la información como tarjeta de crédito y similares. Ahora, ¿qué apps de las más populares, de las que usamos normalmente, no están, no están dentro del marco de la legislación peruana? Facebook es una compañía que no está dentro de la legislación peruana. Facebook, Twitter, Amazon, eBay, muchas de las compañías donde consumimos y utilizamos, o por ejemplo Instagram y similares, no están de manera local. Sin embargo, sus términos y condiciones sí tratan de ser lo más abarcativo posible y respetar la legislación de diferentes países. También el resguardo de protección de datos personales está dentro del ámbito de APEC, de Perú y Estados Unidos son parte, y que reconocen que los usuarios en entornos digitales, la moneda con la cual transaccionan es muchas veces sus datos. No hay nada gratis en Internet. Cuando a ti te dicen que el Facebook es gratis, no es gratis. En realidad tú lo pagas con tus datos. ¿Qué es lo que hace Facebook con tus datos? Hace perfiles. Sus clientes reales de Facebook no eres tú. Son las compañías que venden publicidad, que dicen, quiero venderle publicidad a periodistas que trabajan en Perú, que trabajan en el programa de la mañana. Bueno, ya están tarjetizadas porque ustedes mismas han entregado esa información. Ese es el negocio de Internet. Ahora, ¿cómo es que se producen estos hackeos? Porque has mencionado algo importante, no hay un sistema que sea 100% seguro y de verdad lo comprobamos porque acá nomás en Wilson vemos que efectivamente se venden bases de datos gigantísimas y no sabemos finalmente cómo es que se obtienen, cómo se producen estos... Mira, más del 80% de los casos ocurren por trabajo interno. Ex trabajadores, ex funcionarios, exparejas, normalmente dentro del núcleo familiar cuando ocurren violaciones a la privacidad. La violación a la privacidad de me hackearon el celular, me hackeó mi cuenta para revelar mi información, en realidad muchas veces nosotros hemos entregado esa propia información. Entonces, la gran cantidad de los casos es trabajo desde adentro. El caso de Uber, utilizaron claves de varios de los usuarios, ex empleados o empleados dentro de la compañía. El otro 20% tiene que ver normalmente con ataques desde fuera. Buscar vulnerabilidades que no han sido previamente conocidos o utilización de sistemas muy antiguos que no tienen suficiente nivel de seguridad. Eso es lo que pasó con el ransomware que hubo el 12 de mayo, que utilizaron una falla que había encontrado la NSA, la Autoridad de Seguridad Nacional Norteamericana, y que los hackers pues la explotaron, ¿no? Claro, pero en todo caso, la pregunta de Pamela, si estamos vulnerables o no a que nuestros datos sean mal utilizados por un hackeo, porque alguien robe esta información, la respuesta me parece ser que finalmente sí, porque dependemos mucho de las empresas que reciben nuestros datos y qué tan seguras pueden ser no solamente en el flanco interno, sino también externo. La respuesta políticamente correcta es decirte que las compañías hacen sus mejores esfuerzos para evitar de que los datos entregados por los usuarios sean afectados. ¿Por qué? Porque en la medida que sean más seguras y eviten este tipo de cosas, los usuarios más confianza y los usuarios lo van a utilizar. La respuesta real es que las compañías trabajan con seres humanos. Esos seres humanos van desde el enojo,
desde ser despedido de empleados hasta vulnerabilidades de alguien que no colocó un password adecuado. Pero ahí tienes un elemento clave. Las compañías requieren de ser absolutamente transparentes con este tipo de fallas. En Estados Unidos tienen un plazo de 72 horas cada vez que hay una brecha de seguridad. Claro. En Perú no está establecido este requisito, aunque la ley de datos personales requiere que se le informe a los usuarios si es que ha habido alguna brecha de seguridad. Esto ayudaría muchísimo para mantener la confianza. Es decir, mira, hubo un problema, ya hemos solucionado. En el caso de Uber, además despidieron al jefe de seguridad, que fue el que hizo el encubrimiento, hizo el pago de la extorsión para evitar demostrar de que él no era un buen jefe de seguridad, ¿no? Qué terrible. Bueno, mientras no haya una legislación global que abarque todos estos temas, ¿qué podemos hacer los usuarios? Porque no vamos a abandonar las plataformas, es decir, no nos vamos a borrar de internet, eso es imposible. Claro, pero lo peor de todo es a dónde nos quejamos. Exacto. Muchas veces no sabemos dónde quejarnos. Han habido en los últimos días casos que se han reportado en Facebook de usuarios que dicen que les están cobrando 3, 4, 5 veces por rutas que nunca han tomado y que salen registradas en su tarjeta de crédito. Van al banco, el banco les dice no es el aplicativo. Van al aplicativo, el aplicativo le dice no es el banco. Entonces pierden dinero, pierden la confianza, pierden tiempo y no saben a dónde ir. Hay 3 caminos diferentes. El primero es la misma aplicación, donde puedes hacer una suerte de libro de reclamaciones, reclamarle y decir, mira, había ocurrido esto. Normalmente las aplicaciones tratan de actuar lo más rápido posible porque se encontró muchos casos de fraude, suplantación de identidades y es más o menos ubicable. El segundo camino es ir Indecopy, por defensa al consumidor. Y de hecho, muchísimos de los casos que los usuarios han ido a reclamar los han ganado. Sí. Algo que no se sabe es que Indecopy está actuando muy activamente y no ha necesitado una gran legislación nueva, sino simplemente interpretar adecuadamente el Código de Defensa al Consumidor. Y si ha habido una violación a tus datos personales, que sientes que alguien los ha apropiado, lo ha robado, de hecho, tienes que ir a la Autoridad de Datos Personales que está en el Ministerio de Justicia. Esta autoridad puede además, debería ya haber empezado a preguntarle a Uber, oye, entre los datos de estos 57 millones, ¿hay datos de usuarios peruanos? Si es así, ¿qué medida de seguridad has tomado? ¿Qué acciones de resarcimiento estás tomando? ¿Y qué vas a hacer para evitar que en el futuro ocurra lo mismo? Es decir, hay instancias, no las conocemos o nos parece que puede ser muy tortuoso ir a esas instancias, de pero hecho, deberíamos hacerlo. Ocurre muchísimo de que la gente no quiere utilizar la autoridad porque cree que o no entiende la autoridad o no sabe. Mucha gente no quiere reclamar sus derechos cuando los violan la privacidad del correo electrónico, hacen un porno de venganza o entregan información porque creen que la comisaría no los va a escuchar y en realidad la comisaría está para entenderlos. Hay una división de delitos de alta tecnología, Exacto. La fiscalía y los jueces están siendo preparados, pero esto recién empieza. Todo el mundo va a terminar conectado tarde o temprano. Y esto pasa no solamente en Perú, sino en todo el mundo. Así es. Muchísimas gracias, Eric. Gracias Un por gusto estar siempre. aquí. 8 de la mañana.